Bueno, muy buenos días a todos, muy bienvenidos. Gracias por su presencia y por su interés. En el contexto en el que todos estamos viviendo, relacionado a lo que es el cambio climático, con sucesos de sequía histórica y otros eventos, es que hoy decíamos, los hemos convocado como para compartir información sobre los reportes y estudios mundiales que alertan la situación del riesgo climático, basado en el anuncio de la Organización Meteorológica del Uruguay, el anuncio de la Organización Mundial, sumado al contexto de Uruguay. Vamos a compartirles información y presentarles lo que van a ser posibles soluciones en donde podamos apoyarlos. Con mucho gusto presentamos a Rodrigo Suárez Castaño, nuestro líder de ESG, de Mars Advisory, para Latinoamérica y Caribe, y a Sebastián Tobio, líder de Advisory para Argentina y Uruguay. Así que adelante, Rodrigo, y muy bienvenidos, que todos lo puedan aprovechar. Hola Paula, muy buenos días, buenos días también para Sebastián y para todas las personas que nos están acompañando en esta mañana. Pues es un placer también, pero una responsabilidad muy grande tener esta presentación y tocar un poco estos temas que hoy son tan relevantes para el mundo y específicamente lo que vamos a revisar para Uruguay. En ese sentido, tenemos una agenda en donde vamos a plantear, digamos, algunos reportes y estudios mundiales que alertan sobre la situación de riesgo climático. Por ejemplo, el informe global de riesgo, otro informe, digamos, de carácter científico que se reconoce como el de los límites planetarios, el más reciente reporte de los Objetivos de Desarrollo de 2022, que salió un par de semanas atrás, y el último informe de asesoramiento por parte del panel de expertos de cambio climático a nivel mundial, donde están allí sentados los más grandes conocedores, expertos y realmente los científicos asociados a este tema. Queremos plantearles algo, como lo plantea muy bien Paula, del anuncio de la Organización Meteorológica Mundial, darles un contexto, digamos, de lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo actualmente en Uruguay, y un par de soluciones con las cuales consideramos podemos acompañarlos como tal. Así que damos inicio a nuestra presentación y muy buenos días para todos. El más reciente informe global de riesgos, siguiente, por favor, nos ha mencionado que 8 de los 10 riesgos que vamos a ver en la próxima década tienen que ver con aspectos sociales, ambientales y de gobierno, o llamados los aspectos ASG o ESG. De esos 8, fíjense lo que están en las 3 primeras categorías, tienen que ver con los temas de cambio climático. Nos está diciendo la incapacidad para mitigar el cambio climático, que no es nada diferente a que la suma de los esfuerzos de los diferentes países no están logrando cumplir lo establecido en el Acuerdo de París. Informes nos han mencionado que vamos a estar 1 grado por encima de lo que se ha planteado en París, es decir, que vamos a estar cerca de los 2.7 o 3 grados por encima de la temperatura promedio. Y ahorita más adelante vamos a revisar qué significa estar 1 grado, 1,5 grados por encima de esa temperatura promedio como tal. Y muy bien, Paula lo decía, eso va a significar, digamos, una intensificación de los eventos hidrometeorológicos asociados al clima, es decir, días mucho más calientes, horas mucho más calientes, y ya lo vemos a nivel mundial que estamos batiendo los récords de temperaturas extremas a lo largo y ancho de nuestro territorio. Lo siguiente es la incapacidad para adaptarnos al cambio climático, es decir, a medida que la temperatura crece, seguimos en la misma, no, todavía no, seguimos en la misma, digamos, situación ante el aumento de la temperatura. Lo necesario, lo que está pasando es que a medida que se aumenta la temperatura promedio de la Tierra, pues son mayores las necesidades para adaptarnos a esas condiciones. Es decir, vamos a tener unas dificultades seguramente en
nuestros sistemas de recurso hídrico, en nuestros sistemas ecosistémicos, en nuestros sistemas de salud, en nuestros sistemas alimentarios, en nuestro hábitat general, que lo que hacen es que tengamos que aumentar los esfuerzos y entender cómo es que ante el aumento de esas temperaturas debemos gestionar estos aspectos. Lo tercero es que nos está diciendo hay unos desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos, en donde dichos desastres, pues definitivamente, pues cada vez son más intensos y más frecuentes. Y eso es muy relevante y lo vamos a ver un poquito más adelante. El siguiente, pues tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad y el colapso de los ecosistemas. Y entonces también relevante a la luz de lo que les decía, 8 de los principales riesgos, 8 de los 10 riesgos son ASG, pues de esos 6 de esos 10 tienen que ver con consideraciones asociados a aspectos ambientales, como son los 3 que les mencioné, el cuarto de pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas, el quinto, crisis de recursos de ecosistemas, como lo que vimos recientemente en Uruguay frente a la carencia, digamos, de un líquido vital como es el recurso hídrico. Y un último, estamos viendo la preocupación asociada a incidentes de daños al medio ambiente a gran escala. Siguiente, por favor. En ese sentido, hay otro documento que nos ha definido, está bien, listo, tenemos una apuesta de desarrollo sostenible, queremos hacer crecer, digamos, nuestras economías, pero el planeta tiene unos límites planetarios y se han fijado, se han identificado como 9 límites planetarios. Y esta es una apuesta, digamos, científica dentro de la cual se espera que la humanidad pueda continuar desarrollándose y prosperando para las generaciones venideras. Sin embargo, allí lo que estamos viendo es que 5 de los 9 límites han excedido la zona segura. Y esos límites están, digamos, en línea, 3 de ellos con el informe global de riesgos, entendidos como el de cambio climático, el deterioro de los ecosistemas y los cambios de uso del suelo. Y es importante allí mencionar que 2 de estos límites están excediendo por el doble la zona segura. Es decir, seguramente tendremos que hacer unos esfuerzos importantes para efectos de entender cómo podemos continuar con esta apuesta a desarrollo a la luz de no seguir deteriorando, digamos, la calidad o el límite planetario que hemos fijado. Siguiente, por favor. En ese mismo sentido, la organización, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el más reciente reporte, como lo mencionábamos, nos está diciendo 3 aspectos muy relevantes. Lo primero es que hay unas crisis que nos están poniendo en cascada o que se están viendo en cascada, que están poniendo en peligro la agenda del 2030. Acordémonos que la agenda de los ODS está desarrollada para 2030, es decir, estamos a 7 años prácticamente de revisar cómo nos fue en esta apuesta que teníamos allí. Y este informe destaca la gravedad y la magnitud de los desafíos que tenemos por delante. Desafortunadamente, la confluencia de la crisis que estamos viviendo, liderada por los temas del COVID, del cambio climático y los conflictos interestatales, pues nos está generando unos efectos secundarios en la alimentación, la nutrición, la salud, educación, medio ambiente, entre otros. Y en general, con la totalidad de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero quizás un poco lo más preocupante es que dicha crisis pues nos plantea que hay una reversión de algunos años que ya veníamos progresando, que veníamos avanzando en temas asociados, por ejemplo, con pobreza, hambre, mejoras en temas de la salud y la educación. Por lo tanto, esta situación, digamos, relacionada con los riesgos del informe global de riesgos asociados al tema de cambio climático, lo que estamos viendo de los límites planetarios y la apuesta que teníamos en la Agenda 2030, se está viendo, digamos, pues, que se está poniendo en riesgo dicha agenda por estos efectos asociados al cambio climático. Siguiente, por favor. En ese sentido, y lo que estamos mostrando aquí es lo que nos muestra las proyecciones del panel de expertos de cambio climático. Es decir, allí están los más grandes científicos de todo el mundo, donde nos están diciendo cómo estarán estas proyecciones a futuro. Y allí lo que nos dice, y por la inercia que se lleva asociada, digamos, a las emisiones de gases de efecto invernadero, es que la temperatura global de la superficie por lo menos seguirá aumentando hasta mediados de siglo, en todos los escenarios que se han considerado.
Y ese escenario, ese aumento del calentamiento, está oscilando hoy entre el 1.5 y 2 grados. Eso, digamos que trae bastantes cambios en el sistema climático y entre ellos, digamos, lo que se puede considerar es que va a haber un incremento de la frecuencia y de la intensidad de los episodios de calor extremo. ¿Y esto qué quiere decir? Asumamos que en Montevideo teníamos un día de calor extremo que era dominado cuando estaba por encima de X temperatura. Si eso nos sucedía una vez en el año, pues posiblemente lo vamos a tener 1.5 veces en el año, 2 veces en el año y según la década como tal. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Igualmente, en algunas regiones se prevé importantes sequías, digamos, de características agrícolas y ecológicas. Lo estamos viendo, lo que está sucediendo, digamos, en Hawái, Grecia, en algunos países de Europa. El aumento de las temperaturas, esa temperatura diaria nos está generando unos incendios y los incendios han venido aumentando en intensidad y cantidad. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, digamos, la presencia de ciclones tropicales. Ustedes han oído seguramente que estamos pasando por un ciclón tropical en este momento que va a dirección de República Dominicana y el número de ciclones y huracanes de esta temporada ha sido uno de los mayores frente a los años anteriores. Igualmente lo podríamos mencionar con la presencia de fenómenos como el Niño, que su frecuencia ahora es menor y a su vez su intensidad es mayor, como lo estamos viendo en algunas regiones de nuestro territorio. Finalmente, se prevé que el calentamiento global seguirá siendo de manera continua y que traerá situaciones asociadas al ciclo del agua. Eso lo que va a significar, como ya lo habíamos mencionado, digamos, habrá una variación en los momentos de precipitación, o sea, una precipitación que cuando se dé será en periodos de tiempo más corto con una mayor cantidad de precipitación en ese tiempo. Y por el contrario, los momentos de sequía serán de esa misma característica, mayores momentos de sequía y menores precipitaciones. Siguiente, por favor. En ese mismo sexto informe, lo que nos está diciendo es, y como lo estamos tratando de explicar ahorita, es tendremos que entender que si nos estamos moviendo y allí, digamos, si nos posicionamos a mano izquierda, en donde acabamos de ver que el futuro nivel de calentamiento oscilará entre 1.5 y 2, pues en términos generales lo que tiene que ver es que la precipitación bajo esas características y una precipitación intensa, pues seguramente vamos a tener unas características de 14% más húmedo en los momentos de mayor precipitación. Y eso va a significar que en lo que corre del año, lo que corre del mes, o dependiendo de cómo nuestra Organización Meteorológica Nacional presente los datos, pues vamos a tener, en este caso específico de los 2 grados, 1.7 veces más de precipitación. Por el contrario, si nos movemos hacia la gráfica de la figura de la derecha que nos tiene, digamos, presente el tema de sequías agrícolas y ecológicas, y bajo ese mismo escenario de los 2 grados, pues lo que vamos a tener es que se nos va a producir, digamos, 2.4 veces más unas sequías agrícolas. Eso lo que significará es que en un año vamos a tener más esas consideraciones de sequía como tal. Siguiente, por favor. En ese mismo sentido, y aquí lo que quiero que observemos es el color de las barras, que también está elaborado por el informe global, perdón, por el informe del IPCC, el sexto reporte, y en las barras el color oscuro significa lo observado, es decir, ya hay observado 1 grado de temperatura. Y en términos generales nos vamos a estar moviendo en el escenario que dice en la parte de arriba en color amarillo, el SSP 2 a 4.5. Ese es el escenario en el cual nos estamos moviendo actualmente y donde nos está diciendo que posiblemente vamos a estar cercano de los 2 grados de aumento de la temperatura más el grado adicional de temperatura. Y en algunas regiones o
altitudes, lo que significa un grado es descender más o menos 1000 metros. Entonces eso va a significar, si yo estoy ubicado al nivel del mar, pues que voy a estar menos 1000 metros. Es decir, obviamente las temperaturas van a ser cada vez más fuertes, la humedad relativa va a ser mayor, la precipitación seguramente en momentos de precipitación va a ser un poco menor y el día que llueve va a ser una mayor precipitación y más intensa. Eso es un poco lo que queríamos traer en esta diapositiva. Siguiente, por favor. Finalmente, ya hace un par de meses, el 4 de julio, la Organización Meteorológica Mundial anunció la prevalencia de unas condiciones que pueden indicar el inicio de un episodio del Niño. Ya lo que se está diciendo es que se ha instaurado un episodio del Niño en el Pacífico tropical, que es probable que eleve aún más la temperatura mundial y definitivamente el Niño afecta, digamos, todo el ciclo o el sistema meteorológico y generará, digamos, tormentas en diferentes partes del mundo. Este anuncio realizado por la Organización Meteorológica Mundial, pues lo que nos invita es a que gobiernos nacionales, gobiernos regionales, sector productivo, empresarios y nosotros que estamos trabajando en los temas de aseguramiento, acompañamiento, digamos, a diferentes clientes, pues tomemos acciones para que podamos limitar, digamos, los efectos que se puedan tener en nuestra salud, en nuestros ecosistemas y nuestras economías. Siguiente, por favor. Y le doy paso a Sebastián, por favor. Gracias, Rodrigo. Buen día a todos. Gracias por participar de esta charla sobre cómo nos afecta el cambio climático y el efecto de las sequías aquí en el Uruguay. Siguiente, por favor. En base a lo que estuvo comentando Rodrigo, el cambio climático obviamente está afectándonos con la oscilación sur del Niño, ¿no? Que es este ciclo natural global que todos conocemos, que estuvimos leyendo últimamente en las noticias. Tenemos los dos extremos. El Niño, cuando hablamos de exceso de agua, podríamos decirlo de alguna forma, y la Niña, cuando lo relacionamos con la sequía, que es lo que estuvimos teniendo. Es decir, sí o sí, este cambio o este efecto en el cambio climático hace que tengamos las situaciones que tuvimos en Uruguay. Y eso, de alguna forma, nos expone o nos tiene como rehén de determinadas situaciones que hacen que no tengamos un recurso tan básico como el agua. No solo afecta a la diaria de cada uno, sino también la afectación muy importante a lo que son las empresas y lo que son los indicadores económicos de cada país. En esta primera etapa del año vimos que la niña afectó bastante en nuestra región, no solamente aquí en Uruguay, lo podemos también extrapolar a Argentina y a otras regiones, aquí en el sur, donde tuvo una relación directa con todo lo que es las explotaciones agropecuarias, con las que están relacionadas con este recurso básico, como nos comentaba Rodrigo. Para la segunda parte del año se espera que el Niño haga su presencia y estemos con agua, pero estas situaciones que estamos hablando siempre de extremos, es decir, estos fenómenos hablan de extremos, o estamos pasados de sequía, como estuvimos con esta situación de estrés, o nos vamos a ir en una situación de agua, donde, como estamos viendo, por ejemplo, en otras geografías mucho más, que tienen otro tipo de accidente geográfico, como es el Perú, donde vemos que donde hay muchas lluvias o saludes también, o lo vimos también en algunas situaciones en Europa, donde vemos que se lleva todo por delante y deja también un problema grande para las poblaciones. Siguiente, por favor. Y aquí el contexto uruguayo frente a la sequía, es decir, nada no conocido por los que habitamos en esta región, que este efecto de la Niña fue obviamente agravado por las consecuencias del cambio climático. Es decir, todo esto es el corolario de lo que nos estábamos comentando, Rodrigo, con el calentamiento global y que hace que tengan estas situaciones climáticas que nos afectan. Es decir,
un tema tan clave como el agua, que continuamente en las noticias era cuántos días nos quedamos sin agua, cuántos días nos falta para poder tener y rogando que tengamos lluvias. Esto, si bien se viene en los últimos años teniendo algún tipo de alerta sobre ello, en este 2023, a partir del principio de año, con el comienzo del año, fue mucho más grave. Y acá sí hay que hacer una aclaración que fue un tema, si bien puede afectar a todo Uruguay, en la zona metropolitana fue donde tuvimos más, que fue más crítico la situación donde el tema del agua para consumir, para consumo humano, estuvo muy afectada, como así también el agua disponible para determinadas empresas que necesitan el agua para su producción, porque al tener otras características, obviamente no era lo mismo el rendimiento o se había afectado por estas circunstancias. En más o menos números, esta sequía persistente generó pérdidas de producción que superan los $1.000 millones. Esto es bastante complejo porque vemos que desde el punto de vista climático, cómo afecta a nivel país, a nivel empresa y a nivel personas de una forma transversal a toda la economía y a la subsistencia de la población, obviamente. Siguiente, por favor. Bueno, acá le doy paso a Rodrigo para que continúe con el cambio de temperatura. Perfecto, Sebastián, y muchas gracias. Y como tú muy bien lo estabas mencionando, y a la luz de lo que revisamos en las primeras diapositivas, y teniendo en cuenta que nos estábamos moviendo en diferentes escenarios de aumento de la temperatura, los diferentes escenarios nos están mostrando que con las políticas actuales a nivel mundial, con las apuestas de los diferentes países a nivel de los marcos de política y de cumplimiento de lo que es el Acuerdo de París, vamos a tener unos escenarios de aumento de la temperatura. Y en ese sentido, el Banco Mundial ha sacado, digamos, diferentes publicaciones, análisis y modelaciones que nos muestran esas características. Y entonces, la gráfica a mano izquierda nos está mostrando cómo en términos generales nos estamos, digamos, hay un aumento de la temperatura, digamos, promedio para el caso del Uruguay. Y como lo mencionamos en una de las diapositivas anteriores, en términos generales nos estamos moviendo por la línea amarilla. La línea amarilla es la que ven ustedes allí prácticamente en la mitad de todo el gráfico. Y esa línea amarilla, digamos, cuando lo llevamos a una representación de lo que pueda ser gráfica en términos de tiempo, en el eje, a mano derecha, en el eje X tenemos una lectura de tiempo, pero también en el eje Y tenemos una misma lectura, pero a nivel de los meses. Entonces ya nos empieza a decir cuáles son los meses en donde vamos a tener unas temperaturas, digamos, con ciertas anomalías, unas temperaturas promedio con ciertas anomalías, y cómo de una manera a otra se empieza a aumentar, digamos, la temperatura. Y eso, digamos, es muy relevante entenderlo, digamos, a la luz de lo que nos pueda pasar en la próxima década, pero también lo que nos pueda pasar en las siguientes décadas. Entonces nosotros empezamos a ver cómo posiblemente los meses de febrero se ve un poquitico más intenso, también los meses de diciembre o incluso octubre, como se ven un poquitico más intensos en sus colores asociados a, digamos, a esos aumentos de la temperatura como tal. En la siguiente diapositiva, por favor, nos está mostrando también en qué zona vamos a tener, digamos, esos aumentos de temperatura. Y allí otra vez nos movemos en ese escenario que está a la mitad de la figura, en donde dice SP2 4.5. Y nos dice el país, digamos, y arriba ustedes pueden ver las dos siguientes décadas, cómo se va a comportar, y las letras o las iniciales de las letras que ven ustedes allá, pues hacen referencia a los trimestres con los cuales se reportan en términos generales la información meteorológica. El primer trimestre ustedes lo ven, diciembre, enero, febrero, el siguiente marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, digamos, es como la lógica de lo que está allí presentado. Entonces, fíjense cómo en regiones como Artigas vamos a tener, digamos, unas temperaturas importantes,
Y obviamente habrá que entender qué tipo de actividades se están desarrollando allá, qué tipo de actividades industriales, comerciales y de servicios se están desarrollando allá y cómo los gobiernos nacionales o locales y esas actividades deberán afrontar, digamos, estas condiciones asociadas a aumento de la temperatura. Siguiente, por favor. Ya finalmente, esta presentación lo que nos muestra es también con esos escenarios de clima y dónde vamos a tener las mayores precipitaciones bajo esos escenarios que estábamos viendo con anterioridad. Y seguramente fíjense que empezamos a observar que los mayores días de precipitación los vamos a tener posiblemente en regiones con, digamos, centrales aquí de Uruguay. Por consiguiente, habrá que entender muy bien cómo es que nos tenemos que preparar y hacer acciones frente a estas lógicas. Nuevamente, es entender que vamos a tener un aumento a futuro de la temperatura, eso nos genera una intensificación de la frecuencia y digamos la intensidad de las precipitaciones, pero también entendiendo las precipitaciones una lógica de altas y bajas. Por consiguiente, eso significa que vamos a tener días más calurosos, es decir, vamos a tener temperaturas promedio por encima de lo normal. La temperatura más alta del día seguramente lo vamos a tener en los siguientes años venideros y para eso es que tenemos que empezar a considerar no solo desde el punto de vista de la sostenibilidad o de la parte ambiental, sino de entender cómo esto puede afectar a lo largo de mi organización, en nuevos proyectos, en nuevos procesos, en apuestas que tenga exportadoras, fechas para entender cadenas de suministro. Fíjense lo que estamos viendo hoy en el canal de Panamá, en donde los niveles del agua dulce han bajado y por consiguiente el calado es menor. Entonces, entender cómo eso es de perspectivas de transporte, logística, entre otras, pudiesen afectar. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí sobre lo comentado en la primera parte de la presentación, ¿qué causas y efectos producen estos efectos en el cambio climático, en la sequía en Uruguay, desde el punto de vista de los factores y desde el punto de vista del contexto económico? No debemos abstraernos de ver cómo afecta esto, no solamente en el día a día de cada uno, sino extrapolarlo a lo que son las empresas, lo que son gobiernos, como recién nos comentaba Rodrigo, y las acciones hacia ello. En la primera diapositiva, cuando hablamos de los 10 principales riesgos, la mayoría de esos riesgos están asociados a la falta de acción por parte de los estados, países, gobiernos, respecto al cambio climático. Y casi todos los puntos, si lo volveríamos a repasar, es la falta de tal acción, la escasez de determinadas inversiones, la escasez. Entonces, estamos viviendo una situación crítica que obviamente como factores, recién hablamos sobre el fenómeno de la niña, el factor humano que también acá tenemos que ponerlo dentro de lo que es la escasez de agua potable. Y aquí es qué hacemos cada uno de nosotros con ese recurso que lo estamos viendo, que es bastante más limitado, no tan ilimitado como lo veíamos. Entonces el factor humano, la acción que nosotros hacemos respecto a esta a la cantidad y calidad del agua es un factor importante que debemos nosotros en el día a día tomar un tipo de determinación. Obviamente, con lo que estamos viendo, el cambio climático, los aumentos de temperatura y eso cómo afecta a la atmósfera en general, obviamente hace cambiar el tema de precipitaciones y eso afecta también a todo lo que es el agro principalmente. Esto atado lo mismo a lo que hablaba recién Rodrigo, nos comentaba, el calentamiento global también hace que estos 4 puntos como resumen hagan a lo que son los factores que influyen en esta escasez de agua que estamos viendo como consecuencia de la sequía que sufrimos aquí en estos últimos meses. ¿Cómo afecta esto dentro del contexto económico? Obviamente los expertos y todos los relacionados con lo que es la hidrología y todo lo que afecta a cada uno de los riesgos asociados a la sequía, es no solamente esto se ve afectado por lo que hablamos recién de los factores, que es las precipitaciones o la falta de agua, sino también esto ayuda o fuerza en estos picos de estrés
de estas situaciones a los gobiernos, como nos decía recién Rodrigo, tanto nacionales como locales, para hacer las inversiones, como para que estas situaciones, o verificar qué tipo de acción alternativa a las precipitaciones pueda tener un impacto no tan negativo como lo estamos viendo. Obviamente, y es un foco de lo que estamos hablando, cómo estos efectos causan trabas en lo que es la sustentabilidad económica, social y ecológica, que son los puntos relacionados con los nuevos enfoques de ESG, todo lo que es medio ambiente, social y la parte de la gobernanza, ya sea de empresas o a nivel gobierno propiamente dicho. Entonces, las consecuencias negativas que genera esto, obviamente lo vemos más afectado en lo que es la actividad agrícola ganadera, donde vemos que no solamente afecta al suelo, sino también afecta a las exportaciones y a la balanza de cada uno de los países que tenemos este tipo de consecuencias. La siguiente, por favor. Entonces, como vimos, cómo causan esos efectos, las dificultades o los factores económicos que vemos y que también afectan a es decir, todo como parte de un todo, es la inflación que estamos sufriendo y la baja del dólar. Es decir, a diferencia de otros países de la región, acá tenemos una inflación acumulada que, si bien es pequeña, hizo que esto tenga un efecto sobre la inflación o sobre los productos que se toman para medir la inflación, como así también el tipo de cambio. Tanto lo que son las exportaciones e importaciones, lo mismo se ven afectadas, como lo comentaba anteriormente. En definitiva, esto sí o sí afecta a lo que es la gobernanza o la economía de un país en este tipo de circunstancias. No solamente las exportaciones e importaciones, sino también afecta en el PBI, donde los decrecimientos van tomando un punto de acción. En realidad, esa es una llamada de atención como para ver cómo seguimos para adelante administrando y gestionando estos riesgos de la naturaleza. Ahora, lo que queremos compartirles es un testimonio del gerente general de la Sociedad de Productores y Forestales del Uruguay, Miguel Elú Ferrer, donde nos compartió desde el punto de vista de la sociedad, que es un jugador muy importante, es decir, las empresas que conforman la sociedad son muy importantes en la actividad del Uruguay, una de las principales fuentes de la economía del Uruguay, como así también asociados al cambio climático y lo que es toda la innovación y tecnología y lo que les enseñó todas estas circunstancias como para hacer de esa actividad sostenible y sustentable en el tiempo. Por favor, compartimos el testimonio. Creo que uno de los primeros aspectos que deberíamos destacar del modelo forestal uruguayo es justamente eso, dentro de los posibles modelos existentes en cuál se inscribe. Y nuestro modelo forestal nace ya sesgado hacia la sostenibilidad por el hecho de ser un modelo de lo que se denomina afforestation, es decir, forestación implantada en tierras donde previamente no existía. Tierras que se identificaron como de aptitud forestal, en el caso de Uruguay eso significa que no son aptas para otro tipo de cultivo, agricultura seguramente que no, y en todo caso pueden ser aptas para una ganadería de muy bajo rendimiento. Entonces, lo que se identificó décadas atrás, merced al trabajo de tecnología agropecuaria, investigación agropecuaria a nivel de FAGRO, posteriormente formalizado y materializado en el trabajo de la CID desde los años 60, es que existían una serie de tierras en el Uruguay donde el uso óptimo, por decirlo de alguna manera, debería ser la forestación. Eso se materializó, como en algún momento repasamos, en una primera ley de deforestación o de fomento forestal de fines de los años 60. Esa ley tiene su empuje y logra que lo que era una masa forestal implantada casi inexistente en aquellos momentos, llegara a unas 50.000 hectáreas a fines de los 80, que es cuando, a partir de la experiencia generada, de algunos negocios que surgieron internacionalmente en su momento,
se revisara y se viera la posibilidad de darle un nuevo impulso a esto, con lo que fue materializado en la segunda Ley de Promoción Forestal del año 1988. Y de ahí en más, bajo este mismo paradigma que decíamos de aforestación, si es que esa es la traducción del anglicismo, el Uruguay expandió su base de patrimonio forestal y de bosques implantados desde unas 50.000 hectáreas al 1.100.000 que tenemos hoy. ¿Qué es lo que tiene esto de particular? Que comenzamos a ocupar tierras que, como les decía, tenían un rendimiento marginal o directamente no eran aptas para otros rubros, y le hemos dado un uso, diría yo, óptimo a esta tierra en términos productivos, pero también en lo ambiental, que es algo que fuimos aprendiendo con el tiempo y con el análisis y la investigación. Hoy ese patrimonio forestal de 1.100.000 hectáreas es el sustento base de toda la industria que hay establecida en el país, que nos ha transformado en el primer sector exportador del país. Pero además, las empresas que están detrás de todo lo que es la producción forestal han identificado la sostenibilidad como una piedra angular del rubro forestal en Uruguay. Esa piedra angular es la que va a permitir que, si la respetamos y construimos adecuadamente sobre ella, vamos a tener una producción forestal y un sector forestal potente y sostenible a lo largo del tiempo, no solo en lo económico, sino en lo ambiental y en lo social, o sea, la tríada de sostenibilidad económica, ambiental y social, pero que también nos permite tener un sector forestal, no diría único, pero sí claramente distinguible a nivel internacional por esa característica. Ya en el entorno del año 2000, las empresas, como decía, del sector forestal uruguayo identificaron como clave el poner en blanco y negro, por decirlo de alguna manera, esa característica de sostenibilidad a través de sellos de organizaciones internacionales que le aseguran a los consumidores y a los usuarios de los productos que ese producto derivado de los bosques ha sido producido, gestionado, manejado hasta a nivel logístico bajo un paradigma de sostenibilidad, como decíamos, de las tres patas: económica, social y ambiental. Y la certificación de esa característica o de esas características de sostenibilidad a través de sellos internacionales como PEFC o como FSC se volvió norma en la amplia mayoría del sector forestal nacional, donde más del 90% de las empresas y de los bosques y de la producción derivada de ellos está certificado bajo estos sellos. ¿Eso qué nos permite? Bueno, primero que nada, a las empresas poder mostrar esto a sus clientes en todo el mundo. En segundo lugar, y dado que esto es una característica cada vez más apreciada, gracias a Dios, por el público consumidor, acceder a mercados que premian, valoran y retribuyen ese elemento. Bueno, acá compartimos parte del testimonio de Miguel. La verdad que fue muy, muy enriquecedor porque vemos desde una perspectiva bien direccionada con lo que es cambio climático y toda la innovación que han hecho y estudios que han hecho del suelo, que una de las partes que me quedó de su testimonio es que esta actividad trabajada de esta forma sostenible en tierras que no están aptas para otra producción agrícola, a no ser, como decía, animales de baja calidad, hacen que ese estudio de suelo y esa sostenibilidad y ese cambio hace que hoy día esas tierras estén en mejores condiciones que en el momento que fueron tomadas, por todo el trabajo de innovación y tecnología que fue hecho en esas tierras. Así que bueno, nos parecía muy importante poder compartir a alguien bien relacionado con el cambio climático y los conceptos de ESG, que comparta con nosotros los valores y la innovación y tecnología que están poniendo en este tipo de producción. Siguiente, por favor.
Sobre la base de lo que fuimos comentando, le doy el paso nuevamente a Rodrigo para que nos cuenten algunas de las soluciones o algunas de las actividades que se pueden ir desarrollando para poder ingresar en el mundo ESG. Rodrigo. Perfecto, Sebastián, muchas gracias. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva los queremos invitar a que puedan descargar este código QR y allí tenemos quizás una de nuestras soluciones, digamos, más básicas, que lo que permite es hacer un entendimiento de los aspectos ESG, y es como saber en qué nivel de los temas ESG están ustedes, es decir, si están, digamos, si comparten algunas de las prácticas que nos mencionaba Miguel, si ustedes están, digamos, más avanzados, o si por el contrario tienen un énfasis en temas ambientales, un énfasis en temas sociales o incluso de gobierno. Y a la luz de lo que estamos presentando, digamos, con los temas que mencionamos, por ejemplo, del Canal de Panamá, pues una herramienta que ha sido diseñada también para que ustedes se la puedan aplicar a los diferentes proveedores de su organización, de tal manera que puedan alinear su estrategia de sostenibilidad con la estrategia de sostenibilidad de los proveedores, para efectos de identificar si están ellos mirando los temas de cambio climático, si están mirando los temas, digamos, asociados a biodiversidad, entre otros aspectos. Entonces, los invitamos a que puedan descargar el código y allí resolver esas 12 preguntas de manera que veamos entre todos cómo estamos en estos aspectos ESG. En la siguiente diapositiva tenemos un poco ya más decantado, digamos, cuál es el ejercicio que nosotros hacemos en términos, digamos, de lo que hemos venido hablando de cambio climático. Nosotros, digamos, y ubicándonos como si fuera esto un reloj a la 1 de la tarde, y voy a recorrerlo de esa misma manera, siguiendo las manecillas del reloj, pues tenemos la capacidad de construir planes de adaptación resiliente e incluso de descarbonización, es decir, tenemos la capacidad de hacer estudios de ingeniería, de riesgos climáticos, manuales de resiliencia y planes de adaptaciones, entender esto que vimos en el día de hoy, cómo se puede ser aplicado a nuestra organización, a nuestro desarrollo empresarial, industrial o de servicios. Acompañamos también digamos, las apuestas en términos de regulación, de información, de divulgación. Somos conscientes que hoy existen un sinnúmero de formas de reportar estos temas de sostenibilidad, y que algunos de nosotros hoy seguramente estamos con el GRI, con otro que se llama el TCFD, que es el que articula los temas de finanzas con cambio climático. Acompañamos los procesos de desarrollo de pruebas de estrés climáticos y las respuestas reguladoras, y utilizamos herramientas como las que les mencionábamos ahorita del código QR, que es el PulseCheck. También acompañamos, digamos, los temas de riesgos físicos, de entender, digamos, cómo hacer esa modelización de escenarios de riesgos físicos. Aplicamos modelos, digamos, catastróficos de condiciones o condicionados por el clima, asociados a los temas de inundación. Desarrollamos estudios de resiliencia y estrategias de adaptación. Aseguramos también el entendimiento de lo que es esa transición. Entonces acompañamos soluciones de seguros para tecnologías e infraestructuras con bajas emisiones de carbono, como lo estaba planteando nuevamente Miguel. Acompañamos también, digamos, la transferencia de riesgos de manera tradicional y alternativa, por ejemplo, con seguros paramétricos. Si sabemos que hay un comportamiento variable del clima y tenemos digamos, un cliente que está asociado a los temas agrícolas, podemos asociar, digamos, el comportamiento de la cosecha frente a esa variabilidad climática, de tal manera que acompañamos el aseguramiento, digamos, de las cosechas frente a los productores o cadenas de producción, entre otros. Acompañamos procesos de optimización de capital, optimizando el coste de capital por un lado, pero también por el otro, la integración de los aspectos ambientales, sociales y de gobiernos con la elaboración de presupuestos y asignaciones de capital, entendiendo que a nivel global existen tensiones, presiones por ciertas actividades, toda vez que son, digamos, las causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por consiguiente, se están cerrando unas puertas y hay que entender cómo, en términos de proponer reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, dado a
eficiencias, entre otras, y entendiendo los tiempos de los escenarios que hablábamos ahorita, pues podemos allí hacer ese ejercicio de optimización de capital. Lo que los invitamos ahorita, digamos, a diligenciar el PulseCheck, hacemos esos procesos de evaluación rápidas, de 5 minutos o 10 minutos máximo, pero también tenemos unas profundas que tenemos ejercicios, digamos, de comparación a nivel global, local, regional, sectorial, que permite entender los niveles de avance como tal, herramientas que han sido reconocidas internacionalmente por su capacidad de responder a las necesidades de los aspectos ambientales, sociales y de gobierno, que son integrales, que son dinámicas, entre otros aspectos. También acompañamos las lógicas de trabajar con las partes interesadas, sabiendo, como lo veíamos en las primeras diapositivas, lo que nos está diciendo el informe global de riesgos y esa falta de cohesión social que estamos viendo a lo largo y ancho del mundo y lo que está pasando en Latinoamérica. Pues acompañamos estrategias de personal, de cambio organizativo, de estrategias para los inversores, de marca y comunicación, entre otros aspectos. Igualmente, desarrollamos planes estratégicos, planes de transición, entender cómo debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, si es a través de buenas prácticas, si es a través de cambios tecnológicos, si es a través de la matriz energética, pasarnos de un carbón, de un gas a una energía renovable, como bien sea la solar o la eólica, entre otros. Acompañamos ante las necesidades de algunos de nuestros clientes de la contabilidad de carbono, de las mediciones propias o de proveedores para efectos de desarrollar esos planes de resiliencia o planes net zero frente a los temas de transición. Y igualmente acompañamos los riesgos de transición desde una mirada de hacer la modelación de esos riesgos de transición bajo diferentes escenarios, como lo mencionábamos ahorita, digamos, escenarios de calentamiento futuro, y entender cómo deberíamos atender a esas apuestas, bien sea globales o bien sea las que haya sido o se haya comprometido Uruguay en el marco del Acuerdo de París, para finalmente construir esas estrategias de adaptación. Siguiente, por favor. En este diapositiva lo que queremos mencionar es que a lo largo, digamos, de lo que son las apuestas asociadas a los temas de ambientales, sociales y de gobierno, hay una serie de reglamentaciones internacionales que cada vez están permeando más los gobiernos locales, y en ese sentido, para efectos de ir cumpliendo, digamos, estas apuestas, pues es que hemos desarrollado todo el portafolio que mencionábamos anteriormente. Hay un par de aspectos, y es decir, la Unión Europea acaba de emitir una nueva reglamentación que para aquellas empresas que tengan relación comercial con la Unión Europea será necesario, digamos, incluir y desarrollar estos marcos de reporte, también considerar aspectos del gobierno corporativo, de cómo incluir y cómo ver los temas de sostenibilidad en el gobierno corporativo, cómo estructurar una estrategia que permita permear, digamos, todas las dependencias de una determinada organización, hacer sus análisis de riesgos de tal manera que permitan entender y valorar el tema de el cambio climático, bien sea desde la mirada de mitigación de gases, desde la mirada de adaptación o desde la mirada de los escenarios, digamos, de mayor o menor precipitación que nos dan los eventos extremos, de tal manera que quede, digamos, en las estrategias de riesgos como tal. Y allí tenemos también herramientas que han venido actualizándose para efectos de poder permear, entender en un comité directivo, en una junta directiva, cómo es que estos efectos del cambio climático o de la pérdida de biodiversidad pudiesen afectar algunas de las dependencias de mi organización, y estar preparados frente a esos aspectos. Siguiente, por favor. Quizás algo que también vale la pena mencionar de la diapositiva anterior es algunos países, ya digamos Chile, México, Colombia, lo está estudiando República Dominicana y Panamá, están desarrollando taxonomías verdes y sociales.
que en algunos casos son voluntarias, caso México, en algunos casos son obligatorias, caso Colombia y Chile, en donde para efectos de articulación con el sector financiero es necesario encontrarse ubicado dentro de esas taxonomías, es decir, como lo mencionábamos con anterioridad, hay presión sobre ciertas actividades industriales, comerciales y de servicios para que el sector financiero le ponga, digamos, unas restricciones o unas tasas más altas, unos tiempos más cortos, de manera que eso cambia nuestros planes, digamos, de desarrollo al interior de las organizaciones. Y en eso también, pues, estamos en total disposición y capacidad para acompañar a nuestros clientes como tal. Siguiente, por favor. Finalmente, esta es una diapositiva de cómo entendemos nosotros ese camino hacia el ejercicio de la sostenibilidad. Entonces, a raíz de la diapositiva que veíamos anteriormente, que teníamos varios de nuestros productos allí planteados, pues nosotros lo que buscamos es en una primera etapa, es como hacer ese ejercicio de screening, utilizar un par de herramientas que nos permitan entender, profundizar, digamos, el nivel de madurez de los aspectos ambientales, sociales y de gobierno de nuestros clientes, de tal manera que podamos brindar una evaluación de la materialidad o el punto 2 que está allí planteado, identificar esas oportunidades o posibles vacíos que estén, obviamente como en esa mirada de riesgos. Entonces, por eso les mencionábamos la necesidad de o la posibilidad de nosotros acompañar ejercicios de riesgos estratégicos y poder permear los temas ambientales, sociales y de gobierno en dichas herramientas, para un nivel, un punto 3, en donde acompañar los ejercicios de modelación climática, entender qué es lo que puede pasar a futuro en diferentes regiones del país, cómo es que se va a comportar la precipitación o cómo se puede esa precipitación, cómo puede generar una posible inundación, y eso al final, pues cómo se lleva, digamos, a los ejercicios que nosotros acompañamos de financiamiento del riesgo y cómo se pueden a partir de ahí acompañar también los reportes que se hagan de manera internacional, como lo mencionábamos un par de diapositivas atrás. Y digamos lo que tiene que ver con el punto quinto, pues es mencionarles que pues en total capacidad de acompañar la estructuración de planes de adaptación y resiliencia frente a las modelaciones que hiciéramos con anterioridad, que parten, digamos, de entender las preocupaciones o las necesidades asociadas a cada una de las organizaciones que acompañamos. Y como lo mencionaba ahorita, también pues hacemos el ejercicio de financiamiento del riesgo desde una mirada de asesoramiento y soporte con estrategias relacionadas con pólizas de seguros y nuevas coberturas y obviamente, digamos, el apoyo a la comunicación como tal. Ya en la diapositiva final que tenemos para esta jornada del día, lo que quisiéramos era contarles que estos han sido los más recientes servicios que hemos puesto a disposición de nuestros clientes, y es decir, el desarrollo de un que se llama, digamos, donde está la columna de el producto o la herramienta, eh, donde hemos construido, digamos, un juego para entender los riesgos, y tenemos escenarios como los que acabamos de plantear, de precipitación, de contaminación, de sequía, de variabilidad, cambio climático, entre otros. E igualmente nuestra reconocida, digamos, herramienta de riesgos desde una mirada estratégica, la hemos permeado con los documentos que hablábamos ahorita, tanto los del Banco Mundial, los del informe del ODS, el informe global de riesgos, entre otros, de tal manera que podamos estar actualizados en nuestra lectura y mirada de los temas de riesgos. Contamos hoy, digamos, con la lógica, digamos, desde el punto de vista de generar esos reportes de inundación bajo cambio climático, con la mirada de los desastres naturales, pero también con esa mirada de adaptación al cambio climático, y en los ejercicios que hacemos de ir a visitar y acompañar a nuestros clientes en sus instalaciones, pues hemos incluido los temas de eventos extremos, hemos incluido el tema de adaptación al cambio climático, de mitigación al cambio climático desde la mirada de eficiencia energética y cómo poder
reducir allí las emisiones de gases de efecto invernadero, proponiendo metas que se alineen con el Acuerdo de París, pero también que se alineen con lo que Uruguay se ha comprometido como tal. Finalmente, tenemos ya ejercicios o herramientas específicas para cómo poder aproximar dos, digamos, partes de la organización, y es los que lideran o manejan los temas ambientales con los que lideran los temas de riesgo, de tal manera que podamos empezar a construir allí conversaciones fluidas que permitan definir planes de acción, que permitan definir pasos a seguir como tal. Y finalmente, para atacar los temas de contaminación, que serán uno de los temas claves que estamos viendo a futuro muy cercano, próximamente en septiembre y el próximo año, vendrán reglamentaciones de carácter internacional y queremos allí también acompañar a nuestros clientes en esa lectura. Así que con esto agradecemos. Y bueno, quedamos a total disposición por parte de ustedes si tienen preguntas, consideraciones que podamos atender en esta mañana. Y nuevamente gracias a cada uno de ustedes por este espacio. Bueno, muchísimas gracias a los expositores, muchas gracias a todos por el interés, la permanencia, por haber compartido sus preguntas y bueno, les agradecemos que puedan completar esta última pequeña encuesta para poder darle continuidad. Un placer haber compartido esto y quedamos a la orden y en contacto. Muy buena jornada.